Quiero contar esto porque me parece interesante y es el explicar qué es lo que está pasando contra TikTok en Estados Unidos, porque he oído versiones de lo más raras del mundo, ¿no? TikTok es una realidad inevitable. Quieras que no, te aparecen vídeos de TikTok. En YouTube te aparecen vídeos de TikTok. En Instagram te aparecen vídeos de TikTok. En Facebook te aparecen vídeos de TikTok. Y luego tienes a toda la gente que viene conmigo y me dice: oye, Mauricio, ¿por qué no pones un canal de TikTok? Pues no tengo tiempo. Si quieren hacer TikToks con fragmentos de lo que hago y ponerlos en TikTok, si los quieren hacer, yo los pongo en TikTok, porque tengo cuenta en TikTok que nunca he usado. Pero, ¿cuál es el lío de TikTok? Porque el pasado miércoles 13, la Cámara de Diputados, lo que llaman la Casa de Representantes, o el Congreso de los Representantes de Estados Unidos, aprobó un proyecto de ley que exige al desarrollador chino ByteDance que venda TikTok o lo saquen de las tiendas de aplicaciones de los Estados Unidos, fundamentalmente la Apple Store y no me acuerdo cómo se llama la de Android, perdón, es que yo soy de Apple. Es la ley, además tiene el nombre de la Ley de Protección de los Estadounidenses contra las aplicaciones controladas por adversarios extranjeros. Es un nombrazo. Pero tuvo un apoyo de ambos partidos con 352 votos a favor y solo 65 en contra. Es decir, tanto republicanos como demócratas que no se han unido en nada en los últimos 3 o 4 mandatos estadounidenses, se unieron en esto. ¿Qué es lo que dicen? Lo que afirman es la posibilidad de que la aplicación permita al gobierno chino acceder a datos de usuarios e influir en los estadounidenses a través del algoritmo adictivo, tremendamente adictivo de TikTok, que es el mismo que tienen las stories de Facebook o de Instagram, o los shorts mismos de YouTube, tienen esa característica adictiva. Te pones a ver vídeos y te sigues. Ay, ese no me gusta, pero vas scrolleando, vas desplazándote hasta encontrar vídeos que te gustan y te quedas horas viendo vídeos de un minutito. Es enormemente adictivo, cierto. No es adictivo, es enormemente atractivo. El presidente Biden dijo que si se aprobaba la ley, que ahora tiene que ir al Senado, la va a firmar él, la va a avalar. Hay 170 millones de usuarios estadounidenses de TikTok que no están nada contentos con esto. Y los grupos de libertades civiles y de derechos digitales que dicen que esto iría en contra de la libre expresión. Es decir, y es que esto es lo que lo hace complejo. Irías en contra de la libre expresión de los usuarios por estar yendo en contra de la utilización de los datos por un adversario político o un adversario geoestratégico. Hay riesgo real de que los datos sean utilizados, que no necesitas datos. La gente cuando habla de que tienen sus datos otras personas, cree que o da igual, que no, o cree que más o menos los van a perseguir porque saben a qué hora van a desayunar y van a influir en su desayuno. Tampoco. La influencia que se puede tener es más como la que tuvo Cambridge Analytica en las elecciones de 2016, a través del uso de los datos de Facebook. Es decir, lo que hizo Cambridge Analytica fue mover con una gran aplicación de medios, de Facebook sobre todo, mover unos cuantos miles de votos hacia Donald Trump en los lugares donde la diferencia de votos entre demócratas y republicanos era muy pequeña, y si convencías a 2,000 personas, todo el estado se convertía en trumpista. Y eso fue lo que hicieron, y hay un video de Cambridge Analytica en este canal donde cuento qué fue lo que se hizo. Bueno, ¿es posible? Pues no lo sabemos, pero parece que sí. El presidente no es chino, es un singapurés, ¿se llama singapurés o singapureano? No lo sé. Shou Zi-Chew es el que actualmente controla ByteDance, pero ByteDance es una empresa china lanzada que empezó a lanzar sus aplicaciones en 2012 y que entre otras muchas aplicaciones que tiene TikTok, tiene un TikTok para China solamente, porque en China no puedes tener un TikTok abierto
porque si no la gente piensa y no quieres que piense libremente. Entonces, todas las aplicaciones de redes sociales que para nosotros son comunes, con las que puedes hablar con alguien en Australia, en China están controladas y son versiones especiales para China dentro de los cortafuegos enormes que tiene el Internet chino. Bueno, por ejemplo, la primera aplicación que lanzó ByteDance se llamaba Nehando Ansi, que es chistes profundos. Esto permitía a los usuarios circular bromas, chistes, memes y vídeos humorosos. Llegó a tener 200 millones de usuarios, 30 millones más que TikTok. Y en 2018 el gobierno chino ordenó cerrarla y se cerró. Oiga, tengo 200 millones de usuarios, se va a perder dinero. Cierren. Cierro. Es decir, la fuerza que tiene el gobierno chino, no hay mercado libre ni hay empresa libre en China porque todo finalmente tiene detrás el control del gobierno chino. El gobierno chino no es dueño de ByteDance, sin embargo. 20% son inversionistas chinos, 60% son inversionistas a nivel mundial y los empleados tienen el 20%. ¿Ok? La composición pues del paquete accionario no está favoreciendo a China ni está favoreciendo menos al gobierno chino. Pero, en 2014 ByteDance estableció un comité interno del Partido Comunista Chino, cuyo secretario del comité es el vicepresidente de la compañía, Shang Fuping. Y según un informe que se entregó al Parlamento australiano, porque la preocupación está en todo el mundo con TikTok, Shang Fuping dijo que ByteDance debía transmitir la dirección política correcta, orientación de la opinión pública y orientación de valores en todos los negocios y líneas de productos que tenga. Lo cual, por supuesto, incluía TikTok. Tiene un comité del Partido Comunista Chino dentro de ByteDance, aunque no sean los dueños. ¿Ok? Contradictorio, problemático, sí, problemático. En marzo del año pasado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el FBI abrieron una investigación después de que los empleados de ByteDance estuvieron siguiendo a periodistas para encontrar los orígenes de ciertas fugas de información internas. Como respuesta, ByteDance despidió a 4 de sus empleados. El peligro yo creo que es real. China nunca se ha caracterizado por permitir que sus empresarios hagan lo que se les dé la gana, como hacen los empresarios en otros lugares del mundo. Lo cual estaría bien hasta cierto punto, pero hasta cierto punto implica el control político, económico y de contenidos de todas las empresas chinas en todo el mundo. Lo cual es preocupante. Entonces, ¿es razonable pedirle a ByteDance que venda a Estados Unidos TikTok a inversionistas estadounidenses? Puede que sí o puede que no. Porque el que sean inversionistas estadounidenses no garantiza su ecuanimidad. Sí, por ejemplo, Twitter fue bastante ecuánime. Tenía muchos problemas cuando lo tenía Jack y todo esto, pero Twitter era bastante razonable. Lo compra Elon Musk y de pronto se convierte en el verdadero basurero de la ultraderecha. Es una cosa impresionante. Impresionante la cantidad de basura de ultraderecha que te tira encima Twitter actualmente. Twitter, pues, con X. Facebook fue totalmente lábil a la intervención por parte de Cambridge Analytica. YouTube luego también me está poniendo demasiados vídeos de derecha profunda, tanto en shorts como en vídeos de buena longitud. Entonces no creo que sea una garantía, para Estados Unidos puede que sí sea una garantía que lo compren accionistas estadounidenses, pero no sé si para el resto del mundo lo sea, pero tampoco es garantía que lo tengan que lo tenga una empresa que tiene un comité del Partido Comunista, del gobierno, del Partido Comunista Chino, dentro de su estructura organizativa. O sea, lo único que quiero decir con esto es que el asunto no es tan simple como lo ponen algunos. Es un asunto de libertad de expresión. Absolutamente, la libertad de expresión es fundamental, pero esto es libertad de expresión que está ocurriendo dentro de otro contexto en el cual el control es distinto. Y la libre expresión no es la libre expresión absoluta, esto siempre hay que recordarlo, y lo saben quienes ven este canal.
Tú eres libre de expresarte absolutamente en tu canal. Si vienes a trolear al mío, te borro, te baneo. ¿Por qué? Pues soy libre de no irte. No, tu libertad de expresión es mi obligación de darte plataforma. Es obligación del gobierno impedir que alguien te quite tu plataforma. Por ejemplo, tu canal. Pero en un espacio privado como es este canal, que es mi canal, por el que yo tengo un contrato con YouTube, puedo no tener a gente que no quiero tener y punto. Lo mismo pasa en todos los medios de comunicación. El juego entre los intereses del dueño o del que controla y los intereses de la verdadera libre expresión siempre están jugándose así, no hay absolutos. Y esto a muchas personas pues, les molesta horrorosamente, pues les encantaría. Pues que hubiera absolutos, sobre todo tratándose de algo como TikTok, que puedes decir lo que quieras. Y esto es lo más importante quizás. Puedes decir lo que quieras al respecto. Es divertido. Y hay gente talentosísima en TikTok y a veces se lo puede uno pasar de maravilla. Y han ocurrido cosas socialmente relevantes en TikTok. Me acuerdo, entre otros, del caso del chico que revivió el interés por los shanties, por la música de marineros en inglés, cuando hizo el shanty de The Wellerman. Y otros le pusieron voces y le pusieron instrumentos y fueron creando una labor colectiva musical maravillosa, espectacular, deliciosa, que es un placer oírla. Y ocurrió en TikTok. Yo creo que ahí tenemos que entender que las cosas tienen una complejidad razonablemente grande.